Muy buenas. Hombre, ¿cómo estamos? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí con la lluvia, como todos. Estoy harto de la lluvia. Llevamos desde, para que no sean de Barcelona, llevamos ya desde el sábado con lluvia. Estoy hasta en narices. Bueno, dicen que el jueves ya se arregla la cosa, ¿no? Bueno, total, tampoco no podemos salir. A mí me da igual que llueva o que no llueva. Ya, bueno, yo me tumbo en el escritorio, ¿sabes? Me lo vacío, que es donde me da la luz, y así puedo tomar algo el sol. O sea que, Sí, bueno, sí, eso es la pena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? algo es algo, ¿no? Al menos algo de luz alegra el día. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy os quería traer a Jorge porque es, bueno, es el entrenador con quien yo colaboro, ¿vale? En el equipo. Él es el encargado, pues, de asesorar a aquellas personas con lesiones, personas que, bueno, quieran un entrenamiento físico ajustado a sus necesidades, especialmente en embarazo, posparto y suelo pélvico. Entonces, bueno, Jorge, si quieres tú presentarte un poquito más de lo que yo he dicho. Bueno, pues bueno, yo ya te entrevisté hace unos días, de hecho, hace un mesecito, de hecho, aproximadamente, porque fuiste la primera que yo entrevisté de las entrevistas de golf. Así que, oye, pues mira, me ha parecido súper guay que me invitases tú. Eh, y bueno, yo desarrollo mi actividad desde el punto de vista del ejercicio, ¿de acuerdo? Lo que sí yo quería transmitir es que realmente los entrenadores, y concretamente, sobre todo si somos chicos, pues no podemos muchas veces saber realmente si se está activando correctamente o no el suelo pélvico, si hay alguna disfunción o no. Yo lo que os voy a plantear hoy son, creo, que una serie de estrategias que podemos llevar a cabo, tanto a nivel personal como con nuestros entrenadores o incluso con vuestras parejas en caso de que lo podáis tener, porque os voy a dar tips tanto para hombres como para mujeres. Entonces, no dejan de ser tips o formas de hacer ejercicio, pero realmente sabremos qué es lo que nos está ocurriendo a nivel de suelo pélvico y en este caso a nivel de musculatura, si vamos a un buen fisioterapeuta especialista en el suelo pélvico. Entonces, él es quien tiene la última palabra en relación a lo que está ocurriendo ahí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que no tengamos esa valoración por parte del suelo pélvico de ese fisioterapeuta, vamos a poder obviamente hacer ejercicio, pero no vamos a saber si de verdad se está activando o no se está activando, ¿de Porque acuerdo? nos podría explicar un poco para quien no sepa qué es el suelo pélvico, ¿no? Porque siempre se habla, yo creo que muy poca gente, pues, bueno, que no está en el mundillo, ¿no? Digámoslo así, quizá no sabe lo que es el suelo pélvico, le suena chino, ¿no? Entonces no sabe por qué tiene que trabajarlo. Entonces, bueno, Sí. ¿dónde está localizado? ¿Cuál es su función? Bueno, de hecho, el suelo pélvico es un poco, entre comillas, fácil de localizar, porque, vamos a ver, de sentido común, suelo de la pelvis, no tiene más historia, ¿no? Entonces, básicamente es un grupo muscular que se encuentra en la zona baja, en la zona inferior de la pelvis. De hecho, está entre el estrecho medio y entre el estrecho inferior de la pelvis, que los estrechos, al fin y al cabo, son partes del canal del parto, en este caso de la mujer, o el canal pélvico que nosotros tenemos también los hombres. ¿Qué ocurre? Que mucha gente se cree que ese suelo pélvico o es solo un grupo muscular, igual que todo el mundo o mucha gente también cree que la pelvis es solo un mazacote, que solo es un hueso y sin embargo está formado por varios huesos. Pues igual pasa con el suelo pélvico, son un conjunto de grupos musculares. De hecho, no los voy a nombrar todos porque es absurdo, porque cada uno tiene una función distinta y nos perderíamos, porque al final solo tenemos una hora, entonces pues describir para qué sirve cada cosa pues es absurdo. Entonces diré un poquito los más importantes, que uno, por ejemplo, es el elevador del ano, que es el músculo más potente de todos ellos y el que prácticamente recubre de forma profunda todo el suelo pélvico. Y ¿Vale? después tendríamos los dos esfínteres, ¿no? Un poco los dos más interesantes que nos interesan a nivel de, por ejemplo, continencia, a nivel de incontinencia o continencia tanto anal como uretral. Entonces, ¿qué es lo que quiero que sepáis también de esto? Que no están todos en un mismo plano, que no están todos en el mismo punto. Es decir, el suelo pélvico al final es como esto, es como un cuenco, como una hamaca, donde descansan todos los órganos pélvicos, todas las vísceras pélvicas, como la vejiga, el útero en el caso de la mujer, la próstata en el caso del hombre, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que primero tenemos este plano profundo, que es donde descansan, que es donde sale el elevador del ano en este caso, y después tenemos otro plano que viene por aquí, que es más plano, que no está en esta posición, sino que está en esta, como esta mano que tengo aquí, y de hecho está en esta y
en otra posición también, tiene como varias líneas de acción y que es mucho más superficial y donde están los esfínteres en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no es lo único importante el hecho de tener un buen suelo pélvico, sino que tiene que trabajar en conjunto con todo lo que tiene alrededor. Es decir, estamos hablando de lo que es lo que siempre se conoce, ¿no?, como un poco el core, ¿no? No el cole, como dicen los chinos, sino el core. Bueno, chiste malo, lo siento. Dice te perdonas. ¿Se me perdona? Bueno, pues madre mía, la acabas de liar. Entonces, tenemos tenemos una cavidad abdominopélvica, ¿de acuerdo? Que es lo que conocemos nosotros como cerramiento central, ¿no? Desde diafragma para abajo. Diafragma lo tendríamos por arriba del core. Después tendríamos toda la banda lateral que cogería toda la musculatura abdominal, la zona de la espalda, cuadrado lumbar, oblicuos, etcétera. Y después vendríamos por abajo y tendríamos el suelo pélvico. Pues todo esto al final forma cavidad abdominopélvica. ¿Qué ocurre? Que es una cavidad que no se puede comprimir, ¿de acuerdo? Simplemente se puede deformar. Es decir, que los cambios de presión dentro de ese punto pues no van a comprimir y van a hacer más pequeña esa zona o esa sensación que nosotros tenemos, por ejemplo, que nos dicen siempre, vamos a hacer que la pelvis sea más pequeña, ¿no? Como meter hacia adentro el ombligo, ¿no? Esa es como lo que siempre nos dicen en Pilates. Pues realmente ahí lo que estamos haciendo es cambiar la presión, que no haya tanta presión en ese punto y mandarla hacia otros puntos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando si tenemos mal ese suelo pélvico, no lo sabemos activar o tenemos algún tipo de lesión, porque por ejemplo hemos dado a luz y estamos en las primeras semanas después del parto, ¿qué ocurre? Que como ese suelo pélvico tenemos un sobreesfuerzo exactamente en ese punto que ya está de por sí un poco más jodido, no vamos a hablar un poco mal, pero lo tenemos jodido, pues le vamos encima a meter más presión en ese punto, con lo cual podemos provocar más problemas que beneficios en ese Suele ser punto. muy común también en atletas, ¿verdad? De alto rendimiento, por ejemplo, que lo suelo ver. Correcto. De hecho, es muy común en un sector muy concreto como son los levantadores de peso. O en gimnastas también suele ser bastante común. El hecho de que no tienen un buen core, tienen muy buen core, tienen muy buena estabilidad central, pero claro, si yo tengo muy buena zona central, una buena zona superior, pues y no tengo una buena zona a nivel inferior, pues toda esa presión intraabdominal se me va a ir hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, pues al final se escapa el pipí, ¿no? Esa incontinencia del esfuerzo que es una de las patologías más comunes dentro de lo que es las patologías del suelo pélvico y que tiene solución, realmente. En la mayor parte de los casos tienen solución porque son problemas de que la musculatura pues no tiene el tono adecuado o hay algún problema de conciencia corporal o algún temita de estos. Y en los hombres, que claro, es un tema que siempre se aborda desde el punto de vista femenino, pero en los hombres también imagino que debe ser también bastante común. ¿Cómo sabríamos un hombre, ¿no? ¿Qué síntomas tendría? ¿Cómo podemos sospechar de que tiene un suelo pélvico débil? Normalmente ocurre por dos cosas. Lo primero, si levanta cargas muy altas, normalmente un hombre no suele tener problema de suelo pélvico. En el sentido de que, como tenemos un agujero menos, vamos a decirlo así, pues tenemos mayor facilidad para soportar la propia carga nuestra. ¿Qué ocurre? Que cuando la sometemos a un sobreesfuerzo, si no está entrenada correctamente, pues pueden ocurrir problemas. ¿Cuáles son los más comunes? El prolapso. El prolapso suele ser además muy, muy típico. Además suele ser prolapso rectal. Hernias inguinales, también es muy típica en hombres. O dolor crónico. Es decir, el gesto es como un pinchazo. He notado un pinchazo en la zona del suelo pélvico, la zona que hay entre el ano y los testículos. Ahí he notado un pinchazo cuando he hecho un peso muerto con 120 kilos. ¿De acuerdo? He cogido 120 kilos, en principio lo había hecho con buena técnica, me había puesto también el cinturón y he notado un pequeño pinchazo al bajar. Por ejemplo, al bajar, hacer la parte excéntrica del ejercicio, pues he notado un pequeño pinchazo. Pues puede ser de que en ese momento, pues tu cuerpo lo que te acaba de decir es que esa tensión ha sido demasiado fuerte y ha habido un pequeño problema a ese nivel. Y que a lo mejor si sigues entrenando, pues vas a provocar un problema mayor. Vale.
Esas son las dos más típicas o las dos cositas que ocurren. De hecho, yo llevo a un par de personas de dolor crónico. Dolor crónico que quiere decir que igual que nosotros tenemos un dolor crónico a nivel de espalda o a nivel de que podemos tener o una persona puede tener un tipo de dolor crónico durante mucho tiempo, pues suele aparecer también muchísimas veces en el suelo pélvico. Sobre todo es interesante y es en personas que tienen mucho estrés. En personas que tienen mucho estrés, mucha ansiedad, mucha tensión en general. Al final, el suelo pélvico no deja de ser un tejido muscular, no deja de ser un tejido ligamentoso, tendinoso, fibroso. Entonces, pues, igual que nosotros tenemos problemas musculares a nivel de espalda, pues podemos tener problemas musculares a nivel de suelo pélvico, ¿de acuerdo? No deja de ser ese tipo de tejido y se puede contracturar, se puede tensionar, puede doler un día más y puede doler un día menos, dependiendo de si has tenido estrés y al final entramos en el mundo del dolor También mala un poco. alimentación, obviamente, estrés oxidativo, malos Exactamente. hábitos, ¿no? Entramos en si hablamos del dolor crónico concretamente, entramos en el mundo del dolor, que para esto sí que hay que dar y regalar, porque ahí sí que hay factores que pueden afectar. Vale. ¿Qué otras posibles patologías podríamos encontrar, ¿no? Bueno, que no te lo he preguntado, perdona. Y a nivel de suelo pélvico femenino, ¿cuáles serían los síntomas, ¿no? Síntomas no. ¿Cómo podríamos identificar y saber si nosotras pues tenemos que atender a nuestro suelo pélvico, ¿no? Sabemos que después del embarazo seguro que sí, pero sí, podemos tener lesiones en el suelo pélvico si no hemos hecho, por ejemplo, ejercicio en exceso o así. ¿Cómo lo detectaríamos? Lo primero es conocerte a ti misma. Es decir, conocerte a ti misma en el sentido de si de repente tú estabas en unas sensaciones con tu suelo pélvico, ya sea sexuales, ya sea a nivel de micción, a nivel de defecación, si tú tenías unas sensaciones y de repente ha habido un momento en el cual ha cambiado algo, es decir, que por ejemplo vas peor al baño o que se te escapa el pipí de vez en cuando o que por ejemplo las relaciones sexuales te duele al realizar esas relaciones y estamos entrando en una situación de dispaurenia, por ejemplo, pues tenemos esa serie como de factores que nos pueden indicar que puede haber un problema. Realmente, ¿cuándo sabemos que hay un problema? Cuando vamos al fisio. El fisio es de verdad quien nos puede decir si hay un problema o no hay un problema y cómo podemos empezar a ponerle remedio, ¿de acuerdo? Y también una de las cosas que yo quería transmitir con esta charla es que no tendríais por qué tener vergüenza. No es un tema tabú. No debería de ser, mejor dicho, un tema tabú ni para las mujeres ni para los hombres, y menos para los hombres, porque los hombres somos mucho de callarnos las cositas y más cuando se trata de la sexualidad y de esa zona de ahí abajo. Entonces, de verdad que seréis más felices si le contáis de verdad las cosas a un profesional, porque el profesional nunca os va a juzgar, nunca os va a decir qué es lo que tenéis que hacer ni qué tenéis que dejar que hacer, sino que os va a recomendar qué es lo que debéis hacer para poder ser más felices, un poco en este sentido, felices más con vuestro suelo pélvico. Entonces, desde aquí os invito a que si tenéis algún tipo de problema, que el más típico, por ejemplo, de las mujeres y el que muchas veces pasamos por alto es el tema de la incontinencia. O el tema sexual, por ejemplo, de la dispaurenia, de que tienes dolor en las relaciones sexuales, o lo contrario. Es como normal, ¿no? Muchas veces. Exactamente. Bueno, y que no lo es. Sobre todo lo veo mucho en mujeres todo mayores, ¿no? Que empiezan... Me lo he encontrado sobre todo muchas mujeres mayores que empiezan a trabajar la fuerza y que tienen un suelo pélvico muy, muy débil y aquí nadie les ha informado, ¿no? De que antes de empezar con ejercicio intenso de fuerza, pues sí que yo siempre las mando al fisio de suelo pélvico antes que empiecen su entrenamiento de fuerza, porque sí que ahí obviamente el tejido está más debilitado y es que aparte se lo notan, ¿no? Y no, es que a veces con el entreno de fuerza me encontré que incluso empeoran porque no ha habido un trabajo previo de suelo pélvico. De hecho, es decir, es muy común, la mayor parte de los casos suelen ocurrir en personas mayores. De problemas me refiero de disfunciones de suelo pélvico, suelen ocurrir en personas mayores y en mujeres tras el parto, ¿de acuerdo? En mujeres tras el parto. Estos dos son los dos más típicos. ¿Qué ocurre? Tras el parto es normal, es decir, había una lesión, había una distensión de todo lo que es el suelo pélvico, de hecho se ha aprisionado, por ejemplo, la uretra y tiene que volver todo un poquito a su estado original, ¿de acuerdo? Tanto a nivel visceral como a nivel muscular. Entonces es normal que durante unas semanitas pues tengas un poquito de pérdida o tengas esa sensación de que no eres continente del todo, que tengas algo de dolor. Es
normal. Lo que no puede ser es que sea en el tiempo. Cuando ya durante un tiempo empieza a molestar o sigue molestando o sigue teniendo incontinencia a lo largo de los meses, ve a un fisio porque ahí hay algo que está fallando. De hecho, yo recomiendo siempre a las madres que a los 40 días, cuando acabe la típica cuarentena, vayan a un fisio y empiecen a trabajar con el fisio para saber si hay algún tipo de problema. Porque muchas veces nos creemos de que cuando pasamos esa cuarentena vamos al ginecólogo y nos dice todo ok, y realmente lo que está diciendo ese ginecólogo es que está todo ok a nivel de que la cicatriz en concreto esté bien, de que el bebé esté bien, de que tú a nivel físico estés bien, pero no te va a decir si tienes tensión, si tienes fuerza, si tienes dolor, si tal, si tienes incontinencia, y de hecho si dice que tienes incontinencia, te dice, bueno, ya se irá, ¿sabes? No te preocupes, que es normal. Entonces, eso no es normal, es decir, a la larga no es normal. Entonces, tenemos que ir al fisio para saber qué es lo que debemos hacer. Correcto, correcto. Entonces, siempre, que eso te lo pregunté también el otro día, una mujer embarazada, una mujer que ha dado a luz, siempre debería hacer una visita al fisio de suelo pélvico y trabajar, Correcto. ¿verdad? De hecho, yo actualmente, obviamente, en confinamiento es complicado, pues no lo puedo conseguir, pero casi todas mis mujeres embarazadas y en posparto, casi todas, han pasado por fisio de suelo pélvico. Vale. Yo desde aquí, bueno, para anunciar un poco, tú imagino que en Evolve tendréis vuestro equipo con fisio, ¿no? Yo por mi parte también trabajo mucho con Laura Pastor, con Informa por Dentro. Algunos también les he derivado a Laura Cámara. No sé si tú puedes recomendar también a algún profesional Sí, yo de hecho... que puedan poner en contacto contigo según qué ciudad, ¿verdad? Que me lo comentaste el otro día. Sí, de hecho, mira, aquí en Barcelona, concretamente, tengo varias, así que dependiendo del área, pues podría recomendar a varias. Por ejemplo, en Sant Cugat tengo a Sandra, que trabaja conmigo en el centro de tertulias físicos. Después en Barcelona tengo a Marta Calobardes, que de hecho colaboró también, va a empezar a colaborar también con nosotros, que es una fisiosexóloga brutal. Y en Gavà, aunque también pasa consulta en Barcelona, creo que 1 o 2 días a la semana, tengo a Ariadna Peralta, que también es una crack. Y de hecho, la que me estaba ayudando de momento más dentro de mi equipo, que es Aida, también ha hecho valoraciones de suelo pélvico y lo hace de fábula también. Entonces, pues, tengo bastante gente dentro de Barcelona. Después, en otros lugares, pues, tengo varios centros de referencia, sobre todo en Andalucía, que es donde yo me he metido. En este caso, pues, por ejemplo, tenemos a Body Global Training en Granada, que tengo algún antiguo contacto que me ha dicho que allí se trabaja de fábula. En Sevilla, un Salon Center, por ejemplo, y hay otro centro que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero la entrenadora concretamente se llama Regina, así que con quien colabora ella es Regina, estoy seguro de que lo hace de fábula. Y en Cádiz tengo el centro de Fidias, Fidias Health and Sport, que desde aquí les mando un saludo, que son unos cracks. Y de hecho tiene allí unas especialistas en suelo pélvico también muy, muy buenas. Vale, genial. Bueno, pues ya tenemos así referencias. Si queréis nos podéis escribir para preguntaros. Yo en la consulta de Barcelona estamos yo y bueno, Laura Pastor, que también es una súper gran profesional. Algún día os la voy a traer. La podéis buscar, Informa por Dentro, que es también una friki como nosotros hombre, la Informa por Dentro. Y de la nutrición y el ejercicio. Así que, bueno, quería preguntarte también si hay algunos ejercicios que podamos utilizar. Bueno, yo te hablo desde, primeramente, la parte femenina, después podemos hablar de la masculina, que a veces te encuentras, ¿no? Pues las bolas, yo qué sé, los ejercicios Kegel, los hipopresivos. ¿Qué, digamos, 3 cositas nos recomendarías, ¿no? Para poder hacer desde jóvenes, ¿no? O para prevenir disfunciones del suelo pélvico. Vale, para prevenir estamos hablando. En este caso, para prevenir, lo mejor que podéis hacer es ejercicio, en general. ¿De acuerdo? Es aprender cómo se mueve vuestro cuerpo, cómo se activa y cómo funciona ese suelo pélvico, ese core y ese diafragma, y trabajarlo, empezar a trabajarlo. Es decir, no hacer el típico abdominal de toda la vida, crunch o el press pull-off o el oblicuo o la plancha, sino aprender de verdad cómo funciona cada estructura de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos claro ese concepto, estoy segurísimo de que a la hora de que después entrenes, pues vas a poder activar una zona de una manera más adecuada que si no lo supieses.
Es decir, ¿a qué me quiero referir con esto? Nosotros, el suelo pélvico concretamente, tanto en hombres como en mujeres, es una sensación muy similar. Imaginaos que queréis, que tenéis en el centro de vuestro periné, ¿de acuerdo? Justo en el centro de vuestro suelo pélvico, que si queréis localizarlo un poco es entre los dos isquiones, que es justo en el punto de los dos huesos que nos sentamos, y entre el coxis y el clítoris o los testículos de los hombres, pues justo en el centro es donde está el centro de nuestro suelo pélvico, que es donde cae casi toda la tensión, ¿de acuerdo? De todo el peso de la vísceras. Entonces, imaginaos que ese punto lo queréis llevar hacia arriba, lo queréis llevar hacia adentro y hacia arriba, ¿de acuerdo? Hacia adentro de nuestro cuerpo. ¿Cómo hacemos eso? Imaginaos que también queréis cerrar cada uno de los agujeros o de los orificios que tenéis en el suelo pélvico. En este caso, las mujeres sería la uretra, la vagina y el ano. Pues en este sentido, desde delante hacia atrás, pues los vamos cerrando poco a poco y después los subimos. ¿De acuerdo? Sería esa sensación. ¿De acuerdo? No es el hecho de cortar el pipí. Cortar el pipí es una técnica para intentar conocer cómo se activa. Es decir, que vosotros en vuestro baño pues tenéis ese momento de que vais al baño y queréis probar a cortar el pipí, pero lo hacéis una vez, punto, pelota, para saber cómo se activa y cómo lo sentís. Pero tenéis que terminar de hacer el pipí de esa vez, porque si no podéis conllevar a un problema mayor que puede ser una infección urinaria por culpa de no haber ido bien al baño, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, tenemos esa sensación de coger el orificio y llevárnoslos arriba. Después, dentro de esa técnica concreta de llevármelo hacia adentro y hacia arriba, hay mil dinámicas, mil historias. Por ejemplo, está la dinámica del ascensor, está la dinámica del reloj, que lo hizo, por ejemplo, me lo enseñó Lidia Romero. Está la dinámica del lento y el rápido, por ejemplo, que es activarlo de forma muy, muy lenta, haciendo contracciones pues muy prolongadas, y bajar muy lentamente o rápido, hacer contracciones constantes contracciones y relajaciones constantes durante un minuto, por ejemplo, o durante un par de minutos. Hay muchísimas formas de entrenarlo. Vale. De hecho, mira, hay una pregunta en relación al Kegel, aquí, en relación a, creo que a menudo dice, a menudo bueno, no entiendo completamente, se habla mucho, ¿no? Se habla mucho sobre la hipotonía y los ejercicios de Kegel, pero poco de la hipertonía, ¿vale? La hipertonía del suelo pélvico. Esto es interesante, porque nosotros podemos tener un suelo pélvico fuerte, un suelo pélvico muy tónico, pero también muy relajado, ¿no? Tenemos esas dos vertientes. En relación a uno que tenga hipertonía, en este caso, lo que vamos a tener es, podemos tener esa sensación de dispaurenia, de que tenemos dolor durante las relaciones sexuales, o incluso que, por ejemplo, no vayamos bien al baño, no vayamos a hacer bien la defecación y pues tengamos estreñimiento, o directamente que durante el momento del parto, pues el bebé, por que tenemos el suelo pélvico como una piedra, pues no puede pasar y al final acaba con o una de dos, o con una especie de, puede aparecer un desgarro, o que incluso por esa razón pues tengan que hacer una cesárea o algún tipo de intervención, que a lo mejor tengan que usar algún tipo de material o lo que fuese, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, pues tendríamos que hacer lo contrario. En vez de trabajar el tono de suelo pélvico, pues tendríamos que trabajar la conciencia, eso primero para saber cómo se activa y saber cómo se relaja, ¿de acuerdo? Y focalizar más en la etapa de relajación que en la etapa de activación. Eso, por ejemplo, podría ser una técnica. Ahora explicaré un poquito series, repeticiones, tiempos de descanso y eso para que tengamos una dinámica, ¿no? de esto. Y otra cosa es el tema del masaje perineal, que el masaje perineal es muy, muy interesante, sobre todo en este tipo de personas que tengan un suelo pélvico muy tónico o en personas que estén o en madres que estén en el momento previo a dar a luz, es decir, en ese tercer trimestre, ¿de acuerdo? En el tercer trimestre hay un momento en el cual pues se focaliza muchísimo más en esa relajación, porque lo que necesita precisamente es que esa madre se relaje ese suelo pélvico, porque al final es un punto, es el último punto, esa última barrera que el bebé va a tener que pasar, ¿de acuerdo? Entonces, si se relaja y la madre ya de hecho tiene conciencia de cómo relajar, pues ese parto va a ser mucho más, no placentero, obviamente, no voy a decir placentero, pero sí que va a tener un poco más de facilidad para que pase el bebé. Vale. ¿Y qué opinas? Ahora pregunta del millón, yo creo que me ves venir ya, de los hipopélvicos. Sí. No sé por qué me preguntas tú eso. Mira, sobre
sobre los hipopresivos, el tema es que no están demostrados científicamente que funcionen, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Que de lo que es la evidencia científica a lo que ves en tu experiencia y cómo funciona y lo que funciona, pues muchas veces hay diferencias, ¿no? De que se producen, de hecho, en todo lo que son estudios científicos, pues tú tienes que saber leer un poco entre líneas, en el sentido de que en los estudios científicos requiere que tú tengas unas condiciones concretas, ¿de acuerdo? Entonces, esas condiciones concretas de ese estudio no las vas a encontrar en ninguna parte, no las vas a tener nunca. Vas a tener un supuesto de población en unas condiciones concretas y tú de eso te vas a basar. Entonces, ahí es donde está la clave. Si tú basarte en lo que dice la evidencia, en lo que en principio te están diciendo que funciona o no funciona, y a partir de ahí, pues tú dices, vale, pues yo tengo esto, esto y esto. Dicho esto, los hipopresivos yo no los realizo. Primero, porque no sé si se están realizando correctamente, porque no tengo visión, no sé si está funcionando y no sé si se está activando correctamente. Y se lo dejo esa faceta al fisio. ¿De acuerdo? Yo, quien trabaja, en este caso, es de mi equipo, es Aira, y quien lo está trabajando, por ejemplo, también es Marta Calobardes o Ariadna. Y ellas son Claro, que las que me enseñan. cuando estaba mirando con Laura en la consulta, ¿no? Con el ecógrafo y tal, me Correcto. comentaba que hay veces que ella misma pues ve chicas que llevan quizá un año haciendo hipopresivos, pero que realmente no activan los músculos que Eso es. quieren activar, sino que simplemente meten barriga para adentro y Claro. ya está. Teóricamente, un hipopresivo lo que debe de provocar es una situación de hipopresión en la zona del abdomen y que se eleve hacia arriba, se haga un efecto succión en la zona del suelo pélvico, como que te lo llevas hacia arriba, como ese efecto de que nosotros estamos intentando realizar ahora de intentar llevarme arriba ese suelo pélvico de forma consciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando nos explican, ya sea en actividades dirigidas o ya sea en pilates o ya sea en yoga, donde sea, donde nos lo estén enseñando, muchas veces esas personas no están o una de dos o bien formadas o no tienen la capacidad para enseñar a todo el mundo o directamente es que no tienen los medios porque sí, yo sé hacerlo a lo mejor, pero es que quizás esta persona que yo estoy intentando enseñarla visualmente parece que lo está haciendo bien porque crea ese efecto, ¿no? de que se mete la barriga para adentro y se mete hacia arriba, ¿no? Pero realmente a lo mejor a nivel de suelo pélvico eso no está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que se está llevando la presión hacia arriba y se está llevando la presión hacia abajo. Entonces, pues por eso yo le dejo esta faceta a los fisios. Y a partir de ahí, pues que ellos puedan ver de verdad que ocurre ese tema de succión y esa activación del transverso, en este caso. Que de hecho, es como tú dices, se ve en ecografía. No se puede, de hecho, me hace mucha gracia el tema del transverso, es decir, tenemos los entrenadores hacemos o nos han enseñado a hacer ese test, ¿no? de meter los dedos por la zona de la cresta ilíaca para saber si se está activando cuando nosotros hacemos una activación del suelo pélvico o por ejemplo, cuando hacemos una expiración profunda. Si nosotros hacemos una expiración profunda, normalmente se activa el transverso. Entonces, al poner los dedos en la zona de la cresta ilíaca, pues se dice que se activa el transverso, que como que estás activando esa musculatura. ¿Qué pasa? Que realmente no es así. Tú si metes los dedos en la zona de la cresta ilíaca, realmente no estás tocando el transverso. Estás tocando... Más profundo, ¿no? Porque el transverso está muy profundo. Es el músculo abdominal más profundo, de hecho. Está a nivel, si no recuerdo mal, es recto abdomen, oblicuo externo, interno y después el transverso. Si no recuerdo mal, es decir, se me puede ir uno para arriba y otro para abajo. Pero al final, realmente está interno. Entonces, yo realmente no sé ni el mejor entrenador palpando te va a decir si ese transverso está activando correctamente. Obviamente, nos lo imaginamos porque al final el cuerpo funciona como una sinergia. En principio, ¿qué ocurre? Que muchas veces esa sinergia se pierde y uno de esos momentos concretamente es el embarazo y el posparto. Entonces, yo por eso, en esta etapa, creo fehacientemente que deben de ir a un fisioterapeuta para saber qué está ocurriendo ahí abajo. Y en chicas jóvenes, ¿no? Porque, bueno, precisamente Jorge ha llevado algunas de las chicas que yo he llevado con tema de suelo pélvico, porque ya visualmente, bueno, tú dirás otras características físicas, ¿no? Pero yo veía, por ejemplo, que a nivel de abdomen la parte inferior se le salía muchísimo, digamos, como la barriguita, la cual no era grasa, ni tampoco era premenstrual, ni tampoco era un tema intestinal, sino que, digamos, que la musculatura se veía que no estaba tensa, sí. ¿no? Que no está, bueno,
que no Distendida. está, bueno, tonificada. Estaba un tampoco, poco distendida. distendida. Estaba un poco distendida. La palabra. Exactamente. Personas, por ejemplo, en este caso del abdomen, que tengan mucha distensión a nivel de ese punto, en principio, o una de dos, o es que están muy, muy relajadas, en el sentido de que es que están descansando y que no necesitan esa activación. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, cuando estamos sentados, nosotros, en principio, la respiración y poco más. No tenemos ninguna acción que nos esté provocando presión intraabdominal. Entonces, pues, nuestra barriga va a estar relajada. Entonces, no vamos a necesitar esa activación del suelo pélvico. Si esto ocurre, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, que seguimos notando esa distensión o esa barriga, como tú dices, un poco abombada, pues ahí sí que a lo mejor hay un problema y lo que nos puede estar indicando es que la presión intraabdominal está saliendo, vamos a decirlo todo entre comillas, porque realmente no sale, esa presión no sale de ese punto. En principio no sale de ese punto, salvo que haga como un globo y explote. Pero entonces lo que tendremos que practicar más es esa conciencia de cómo controlar esa presión intraabdominal y que no provoque problemas a largo plazo o que no provoque problemas cuando vayamos a coger un peso grande. Eso, por ejemplo, puede ser un principal síntoma, en este caso, para detectarlo como entrenadores o como vosotras mismas, o como vosotros mismos. Hay muchos chicos que tienen distensión. De hecho, suele ocurrir muchísimo esta distensión. Y aquí me lo vas a poder corroborar tú, porque cuando tú competías, claro, tú tienes que mantener una posición muy concreta de activación, de estabilidad central, para que se note más la musculatura. ¿Qué pasa? Que si tú pierdes esa concentración de estabilidad y esa conciencia corporal que tienes, lo que se produce es una distensión completa de toda la musculatura. Y se pierde, ¿no? Se pierde esa vistosidad, ¿no?, que tiene esa musculatura. Y aparece como ese... Estrechar cintura para aumentar espalda y que visualmente parezca... Exactamente. Y cuando tú pierdes esa activación, pues hace flush. Y es curioso porque sí que tanto chicas como chicos tú los ves fuera de tarima y si no lo han controlado bien, es muy curioso, se ve, ¿no? Toda esta barriga bombadísima, ¿no? Que muchas veces, imagino que es por ahí donde querías llegar. Sí, totalmente. Y pasa que en los hombres, yo por ejemplo no me había, o sea, yo creo que incluso lo cogí como normal porque es algo que ocurre mucho ahora que lo dices, ¿no? En la gran mayoría. No sé. Bueno, es algo normal, pero por la situación. Es decir, nosotros tenemos una situación en la cual... Uy, no se cae la escalera. Es una situación normal porque realmente estáis en un momento de mucho estrés, eso es lo primero, porque, claro, no bebéis durante mucho tiempo, tenéis que mantener la concentración, os está viendo mucha gente, tenéis que hacer unas posturas concretas que requieren cierta habilidad o cierta capacidad de concentración o de activación. Entonces, claro, cuando tú te relajas, pues te relajas completamente a nivel tanto del sistema central, del sistema nervioso, de musculatura, de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces realmente no es por eso, sino porque realmente es que esa persona no es consciente de esa presión que ha tenido, que ha sido demasiado para ella. Y yo he visto casos de, por ejemplo, en este ámbito, pues que le sale el alien, ¿no? Que es lo que yo siempre suelo decir un poco en ponencias, que es como que en esa línea alba o en esa diástasis abdominal, pues sale como un pequeño bultito, sobre todo suele ocurrir muchísimo sobre el ombligo, un poquito más arriba del ombligo. Pues, he visto mucho eso en el Arnold, sí. En el Arnold, yo lo he visto, por ejemplo, en el Arnold, esto, y eso significa que no es más que la línea alba, pues no es lo suficientemente fuerte en ese momento para soportar la presión intraabdominal, entonces la víscera sale un poquito para afuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, si no se controla y si no se hace un buen trabajo correctivo, eso a la larga es un problema, porque puede derivar al final en una hernia umbilical, en una hernia inguinal o en muchas otras patologías. Al final, que no esté la víscera en su sitio, al final es un problema, porque ya tú misma lo sabrás que a nivel visceral, si no estamos adecuados, a la larga son problemas a la microbiota, son problemas intestinales, son problemas en el estómago, de reflujo, y que al final empeora la calidad de vida de la persona. Por supuesto, ¿no? Lo que decíamos de cualquier músculo, que nos decía Alberto, cualquier músculo que no se use se atrofia. Así que... Exacto. Que sin duda. Exactamente. Qué interesante. Vale. Lo de los hombres me sorprende porque es algo que sí que es verdad que lo veía, lo he visto muchas veces y nunca he sabido exactamente, sobre todo en
en hombres que han crecido muy rápido, puede ser, ¿no? Que han aumentado el tamaño de masa muscular levantando grandes pesos. En el caso de los hombres, ¿qué tipo de ejercicios se suelen hacer? Realmente son los mismos que en la mujer. En cierto sentido, de hecho, todos tienen el mismo gesto. Es el hecho de intentar cerrar los orificios y llevártelos hacia arriba. Y después, dentro de esa metodología, de ese tipo de entrenamiento, que podemos decir que es el Kegel típico, pues a partir de ahí pues hay distintas técnicas. Está, por ejemplo, la que os he comentado de ir lento. Que ir lento no quiere decir otra cosa que activar muy lentamente cada orificio, es decir, intentar primero la uretra, después la vagina y después el recto, mantenerla durante un poquito y relajar muy suavemente siguiendo el camino contrario. Eso, por ejemplo, es ir lento o ir en onda, ¿no? Una activación en onda. Después tendríamos el rápido, ¿no? Que es una activación rápida y relajo, rápida y relajo, rápida, relajo. Entonces, al final lo que intentamos es combinar. Yo creo que al final la combinación es lo que va a hacer un poquito que también mejores. Después, por ejemplo, tienes el Kegel real, un poco, que es o el método, ¿no? Que no sé, de hecho no sé si tiene marca registrada Kegel, ahora que lo estoy pensando. No. Pero el típico Kegel de toda la vida no es más que activar en torno a unos 5 o 6 segundos, realizar una activación de 5 o 6 segundos y relajar en torno a el mismo tiempo o el doble, entre el mismo tiempo y el doble aproximadamente, ¿vale? Entonces haces unas aproximadamente 2 minutos realizando este tipo de ejercicio que puede conllevar a unas 15 repeticiones, aproximadamente 15, entre 15 y 20 repeticiones, y descansas en torno a 30 segundos, 1 minuto. Y así haces un par de series o 3 series, depende de lo que quieras hacer, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, vas a hacer una sesión de entrenamiento y simplemente quieres hacerlo como parte de un calentamiento, pues con que hagas una serie y después, durante el resto del calentamiento, pues vayas metiendo sinergias, es decir, vayas activando conforme a la respiración, vayas activando con respecto al movimiento, pues al final vas a ir... Porque entrenando, claro, también al menos yo lo que siempre intento es que en vez de cuando, por ejemplo, hago que sea un peso muerto, sumo, lo que sea, en vez de lo que hace mucha gente, que es apretar para abajo, sino intentar hacer el mismo movimiento para arriba, al contrario, ¿no? Porque eso sí que lo veo muchas veces, gente entrenando la fuerza y con las barrigas incluso súper salidas sin tener conciencia alguna del abdomen. Y siempre al menos recomiendo, ¿no? El hecho de intentar, lo que dices tú, no contraer y llevar para arriba y no presionar tanto para abajo. No sé si, de hecho, cuando nosotros queremos estabilizar, cuando los entrenadores nos dicen hay que estabilizar el centro del cuerpo o activa tu core, ¿no? O activa los abdominales, tal. Esas son las típicas medidas que nos dicen los entrenadores. Pues realmente eso no es lo que quiere el entrenador. Y si lo quiere, cambie de entrenador. Pero lo que quiere el entrenador realmente es que estabilices tu zona central, ya sea diafragma, abdomen y suelo pélvico, y a partir de ahí, pues hagas el movimiento y que de ahí nazca el movimiento. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros hacemos la activación del suelo pélvico debe de ser cuando tenemos el mayor punto de tensión central, es decir, cuando mayor presión intraabdominal vaya a haber en mi cuerpo, mayor activación voy a tener que tener en mi suelo pélvico para evitar que se me vaya por abajo, se me vaya por cualquier otra parte. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner del peso muerto, yo no activaría, obviamente activaría cuando estoy subiendo. Arriba quizás puedo relajarme un poco porque estoy recto, es una situación un poco más controlada, pero cuando voy bajando y estoy en fase excéntrica, es muy importante mantener la activación porque es donde se está ocurriendo la mayor tensión, sobre todo a nivel del centro del cuerpo. Entonces, si yo estoy controlando muchísimo a nivel de abdomen, pero no estoy controlando nada a nivel de suelo pélvico, donde me va a ir la tensión es a ese punto, principalmente. Porque el diafragma se va a mantener en su sitio, porque normalmente el diafragma es un poco más invariable o no tiene tanto problema porque es mucho más... solo tiene dos orificios, que es para la vena aorta la vena aorta, he dicho. La arteria aorta y la vena cava. Entonces, pues, es más fácil de que no vaya a haber problemas ahí que lo vaya a haber en el suelo pélvico, que tiene más orificios y más problemas. Vale. No, y es también importante que a veces, incluso ahora es una buena época, yo creo, ¿no? Para practicar este tipo de movimientos que a veces, por ejemplo, en sentadilla, ¿no? Pues pones mucho énfasis a la hora de subir, pero no al bajar o al hacer un peso muerto, ¿no? Mucho énfasis
al subir, pero no, hablo en estos términos para que nos entendamos Sí, sí, todos, sí, ¿eh? sí, sí. Pero al bajar, entonces yo siempre intento decir que si, por ejemplo, estáis haciendo un peso muerto para intentar trabajar glúteo, ¿no? Por ejemplo, pues que pensar todo el rato en el músculo y en tener el, ¿no? Sí, El suelo pélvico bien activo y bien fuerte, ¿no? Y no dejarnos sueltos, digamos así, en ningún momento. Es decir, en ambos sí, movimientos trabajamos, ¿no? Que a veces solo se piensa en, en un tipo de movimiento, ¿no? Y, sí. y bueno, que creo que es interesante que estemos conscientes y concentrados, ¿no? Que a veces veo gente, pues en la extensión en la prensa con el móvil, ¿no? Y digo, hostia, luego se lesiona y no saben por qué. Pues que Y prestemos, ¿no? Que la importancia de la pretendo anotación, concentración. sí. Correcto. De hecho, y yo quería decirlo aquí, decir, no solo son problemas de suelo pélvico el dolor o la incontinencia urinaria o un prolapso, que serían los tres más conocidos, sino que hay muchísimos más. Está el vaginismo, está la inestabilidad de la vejiga, está pues la laxitud. En contrario al vaginismo sería la laxitud de la vulva y que es que básicamente está hiperrelajada y tenemos los labios, en este caso para las mujeres, los labios menores los tenemos muy abiertos y hay una apertura excesiva de esa vulva y claro, todo lo que conlleva eso a nivel de posibles infecciones o incluso de suelo pélvico. Tenemos retenciones de la orina, es decir, que no se realiza completamente la expulsión por alguna disfunción en el esfínter o que, por ejemplo, la defecación no se realiza correctamente por culpa de que tenemos un esfínter demasiado tónico y que tenemos que aprender a relajar también ese esfínter. Y eso nos puede ayudar, por ejemplo, muchísimo un fisioterapeuta. Entonces es intentar quitarnos un poquito de ese tabú. De hecho, desde aquí os invito, si queréis decirlo por aquí, os invito a hacerlo. Que no queréis decirlo por aquí, pues le podéis escribir a María, me podéis escribir a mí e intentamos ayudaros. Estamos aquí para eso. De hecho, nosotros nos metimos muchísimo y nos metimos mucho en esto por ayudar a la gente. Obviamente también para hacer negocio eso, y para ganar dinero, eso está clarísimo. No, Pero, pero al final que estas profesiones o tienes vocación, no las haces. exactamente, a eso me refiero, a eso me refiero. Entonces, desde aquí os invito, por favor, a que nos digáis cualquier cosita. De hecho, desde aquí lanzo una pregunta. Lo primero, de los que estáis aquí, levantad la mano. ¿Cuántos sois entrenadores? O poned así, ¿cuántos sois entrenadores? Y poned así, ¿cuántos sois que no sois entrenadores y simplemente hacéis ejercicio y os gustaría aprender más de esto? Y desde aquí, pues, intentaremos de alguna manera, pues, aconsejaros, tanto a nivel de, por ejemplo, de que estemos ahora en estos últimos 15 minutos, yo creo que podría ser muy interesante, Guay. Sí, sí, o que sí. os podamos ayudar después a través de mensajes privados. Repito, a partir de este momento, justo, brazos arriba o pulgar arriba quienes seáis entrenadores, pulgar abajo quienes seáis clientas o que hagáis ejercicio en este caso. Claro. Y Vale, bueno, ya tenemos incluso ahí una... casos particulares, ¿no? También algún caso a destacar. Vale, para abajo. Mira, todo para abajo. Que no significa que seáis peores, ¿eh? Que lo he dicho abajo, pero porque para que se note. Ahí es muy curioso, Jorge, ¿sabes qué pasa? Que como llevo tantos años ya en redes, hay mucha gente que realmente no sé quién es, pero sé quién es, ¿sabes? Y me hace Mira gracia tú. porque es como si los conociera de toda la vida. Pues mira, de Vale. momento, mira, esto me sorprende porque muchas veces en este tipo de directos suele haber muchas personas que son entrenadores y me gustaría sinceramente que hubiese más entrenadores en esta sala. Yo creo que es porque o sea, porque es mi Instagram. Si fuera el tuyo, yo creo que sí que habría más entrenadores. No lo sé, pero ¿No? igualmente ten en cuenta que si hacemos un directo conjunto, también vienen gente Es de verdad. mi Instagram teóricamente. Y me sorprende sinceramente de que no haya, o que no haya avisado, no haya dicho nadie así, porque esto me indica de que los entrenadores no se preocupan por esto. Y esto es un error. Esto es un error, o fisioterapeutas, entrenadores o lo que sea. Porque el problema reside en que nos olvidamos de una base, nos olvidamos de uno de los más importantes dentro de lo que es el core. Porque sí, nosotros podemos controlar mucho a nivel de abdomen y es lo que se ve, ¿no? Pero es que a nivel de suelo pélvico ocurren muchos problemas, ocurren y que no les dedicamos el tiempo suficiente. De hecho, cuando yo estoy en mis formaciones y doy clases a entrenadores, me sorprende de que ellos mismos muchas veces no son capaces de activar correctamente el suelo pélvico, porque se lo notan ellos, tosen, realizan el test de la tos, que
Es el hecho de ponerte tumbada, con las piernas flexionadas y toses. Si se te va el abdomen hacia afuera o notas que el suelo pélvico se te va hacia afuera, significa que tienes un pequeño problema de conciencia a nivel de suelo pélvico o a nivel de abdomen. Entonces, normalmente falla en este test, por ejemplo, los entrenadores que formo. Entonces, yo cuando hago estas formaciones, pues intento concienciarles en este sentido. Y entonces, de aquí, ahora, ya que hemos dado suficiente tiempo, me gustaría saber si en algún momento habéis notado alguna de las cositas que hemos dicho en esta charla. Hemos dicho, pues, pérdidas de orina, incontinencia urinaria, dolor en las relaciones, no sé, por ejemplo, que a nivel de abdomen tengas ese bombamiento, ¿no? Que no te haga hacer ejercicio ese bombamiento. Dolor Cositas lumbar, así. ¿no? Imagino también puede Dolor ser lumbar, una hiperlordosis exactamente. un poco también, ¿no? Dolor lumbar, que hayáis tenido un prolapso o que todas estas cositas, si habéis tenido algo, alguna sola, me gustaría que hicieseis así, ¿de acuerdo? Si no habéis tenido nada, no hace falta que contestéis. Y si no contesta nadie, ojalá, pues me alegraré muchísimo, sinceramente. Entonces, a raíz de ello, pues intentaremos a ver qué podemos hacer más para recomendar. Genial. Si no podemos poner algún caso, ¿no? Algún caso en común, mira, parece que sí. Sí, tenemos alguna. Mira, fíjate. Qué fuerte. Vale. Para que os hagáis una idea, esto es muy normal que ocurra. Es decir, que en una charla, en este caso que hablemos de solo películas, no parezca a nadie, es muy raro que sea así, porque normalmente siempre vas buscando esto, ¿no? De que te ayuden, ¿no? con tus temas. Pues, sinceramente, todas las que estáis contestando que sí, porfa, hablar con María, hablar conmigo y si necesitáis un cable, pues de forma privada pues intentamos dar algún tipo de solución o algún tipo de tip y os ayudamos. ¿Algún tipo de caso muy concreto o algún tipo de caso ejemplo, ¿no? Acabas de decir. Sí, o sea, los casos, por ejemplo, algún último, por ejemplo, en el masculino, sobre todo a mí me interesa porque el femenino quizás es el más, ¿no? Mira, Conocido, pero algún caso reciente que hayas tenido tú. te voy a poner, de hecho, dos casos, uno de un hombre y uno de una Venga, mujer, va. ¿de acuerdo? Genial. El caso del hombre fue una persona con mucho estrés, en este caso, directivo de empresas, y que empezó a notar, pues, dolor, pero dolor si decimos de una escala de 1 al 10, pues 5 o 6 en esa escala en el suelo pélvico, ¿de acuerdo? Él empezó pues, fue a un amigo suyo, que en este caso, pues, creo que recordar que era fisio, me comentó, y le empezó pues a hacer un tipo de terapia, ¿de acuerdo? No voy a decir cuál es porque realmente me parece una salvajada, realmente. Bueno, sí, lo digo, que narices. Le hicieron punción seca en el suelo pélvico. Para algunos casos puede ser interesante, pero punción seca yo no he visto en la vida, fue la primera vez que me enteré de que se hacía punción seca en el suelo pélvico, pero parece ser de que sí, que se hace. Entonces, ¿qué ocurre? Que fueron al dolor. ¿Qué ocurre? Que quizás ese no era el origen. Porque puede ser que esta persona viniese por dolor en el suelo pélvico, pero quizás su origen no era ese punto. De hecho, ya hemos dicho, el dolor depende de 1000 historias, ¿de acuerdo? De 1000 historias diferentes, del estrés, de lo que te haya pasado ese día, de si te ha dejado la novia, de si has hecho mucho ejercicio y no has controlado bien tu suelo pélvico. Muchísimas. Entonces, esta persona cayó con una fisio de mi confianza y empezó a trabajar de otra manera. Empezó a trabajar la activación, empezó a trabajar la relajación en este caso, le enseñó a hacer automasaje, le empezó a enseñar varias terapias, tal, no sé qué. Empezó a trabajar también un poco lo que es la conciencia suya en relación al estrés. Y ya me llegó a mis manos, en este caso. Cuando me llegó a mis manos ya estaba del 5 a 6, llegó al 3, ¿vale? Para que te hagas una idea. Ya estaba en el 3. En las primeras semanas, después de empezar, porque lo que hicimos fue trabajar, lo mismo que Cuando estaba dices al 3, trabajando ¿a qué te refieres? del nivel de dolor, del 1 Ah, al vale. 10, pues ya estaba en 3. Vale. Entonces, esta persona, cuando ya llegó a mí, pues estaba en esta situación del nivel 2, nivel 3. Entonces, lo que hicimos fue estas técnicas que empezó a trabajar con la fisio, especialista de aquí de Barcelona,
pues las fuimos implementando junto con las técnicas que os acabo de comentar de activación y desactivación, las fuimos implementando con ejercicio, con sentadillas, con saltar, con toser, con reírte, con peso muerto, muchas historias. En aproximadamente un mes, 2 meses, dolor cero, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Qué ocurre? Que obviamente eso bascula. Es decir, un día yo le pregunté, mira, tenía 1, otro día 0, otro día 2, ¿sabes? Es decir, lo que conseguimos es pasar de que tenía un 5 o un 6 al principio, hacía mucho tiempo, pues pasamos a un 3, y de un 3, pues, que tenía más o menos constantemente un 2, un 3, pues pasamos a ceros, a unos, a 2, pues eso ya es algo muy, 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 muy bueno para esa persona. Entonces, el cuerpo tiene sus tiempos, ¿no? Que a veces en claro, me pasa que esperamos pastilla al día siguiente solucionado. O sea, que hay que claro, dar también los tiempos, ¿no? y que De cambio. claro, y que este caso es muy concreto. Es decir, la próxima persona que me venga con dolor crónico, yo estoy seguro de que va a ser totalmente distinta, no lo siguiente. Y voy a tener que aplicar otras técnicas totalmente distintas. Otras técnicas me refiero a otras formas de abordarlo, porque al final la forma de activar es la que hay, que es activar y llevártelo para arriba. Y sobre todo, tal cual en tu campo como en el mío, ¿no? Que parece que que porque a mí me ha funcionado o a mi último cliente le ha funcionado una técnica, no significa que funcione para todos, que a veces veo mucho en redes, especialmente, bueno, yo porque mi campo es más tema dieta, que es como, bueno, como a mí me ha funcionado, tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Pues bueno, cuidado, ¿no? Con las experiencias y... Exacto. Pues a mí me han hecho funcionar, sé que me ha funcionado, bueno, quizás por eso, sí, pero a ti te empeora, ¿no? Por eso yo no soy del ejercicio para todos, sino que todos deben hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, rehuid todo lo que tenga marca registrada y de todo lo que os vendan. Por ejemplo, Hipopresivos tiene un marketing muy bestia detrás y lo venden para todo. Yo lo he llegado a oír que es para pérdida de grasa o pérdida de cintura abdominal. Y digo, la madre que os parió. Yo cuando lo veo, yo es que digo, la madre que os parió. Y digo, y lo recomiendan a todo el mundo, y lo recomiendan a cualquier persona. Y digo, bueno, pues tendrá sus beneficios y tendrá sus historias, pero no a todo el mundo le va a adecuar este tipo de ejercicio. Habrá mucha gente que sí. Y quería preguntarte, ahora que antes que no se me olvide, el tema de las fajas, ¿no? Estoy Sí. un poco cansada de ver bueno, especialmente chicas, con las típicas fajas que se pusieron de moda reductoras supuestamente de cintura, pues entrenando bíceps o en la máquina de correr con la faja puesta. ¿Tú en qué casos las recomiendas y en qué casos no? Porque yo, sinceramente, mi opinión es que si vas a trabajar la fuerza y trabajas siempre con una faja puesta, no vas a trabajar nunca correctamente, ¿no? Vas a tener los lumbares De hecho, bueno, dime. De hecho, en relación a la faja, lo primero, la faja para lo que sirve, teóricamente, es para crearte una protección a nivel central, ¿no? Del suelo pélvico, pero de suelo pélvico, de abdomen y espalda. ¿Qué ocurre? Que esa presión, estamos diciendo que nosotros no podemos comprimir digamos, como que funciona la cavidad como un líquido y no podemos comprimirlo, solo podemos deformarlo. ¿Qué ocurre? Que esa presión que nosotros estamos aguantando, digamos, que estamos protegiendo ahí, va a ir para algún lado, va a ir para arriba. ¿Qué ocurre? Que para arriba se va a encontrar un tope, en principio, y que no va a ir a más, y para abajo, como no tengamos un buen suelo pélvico, se va a ir se va a ir por ahí todo. Entonces, toda esa presión se va a ir por ahí. Entonces, ¿cuándo recomendaría yo usar esto? Lo primero, el entrenamiento en la vida. Salvo que vayamos a coger unas cargas muy superiores, es decir, que vayamos a hacer una única repetición o 2 o a lo sumo 3 repeticiones. Si vamos a hacer 3 repeticiones, a partir de 3 repeticiones para abajo, es decir, 3, 2, 1 por serie, ahí podemos estar hablando de que podría ser interesante dependiendo qué objetivo hay. Por encima de esas repeticiones, entrena tu faja abdominal, entrena el cuerpo a someterlo a esa carga y entrena esa estabilidad central, esa estabilidad del suelo pélvico y esa estabilidad del diafragma. Porque cuanto más lo entrenes, más vas a poder entrenar en situación de sin faja. Entonces, faja, ¿cuándo la recomendaría yo? Pues cuando vayas a competir, por ejemplo, si vas a competir en levantamiento de pesas, cuando vas a entrenar y vas a coger estas cargas porque quieres probarte y quieres coger, pues, yo qué sé, lo máximo que puedas, y vamos a suponer que son 100 kilos y que es lo máximo que vas a coger en tu vida. Pues dices, vale, primero vamos a ver si esto es interesante para ti. Si tu objetivo porque quieres conseguir esto, pues ole, vale, perfecto. Pues vamos a plantear una progresión, no vamos a cogerlo de una tacada, sino que vamos a hacer una progresión, ¿no? de entrenamiento, y vamos a intentar entrenar tu cuerpo
para que no necesites llegar a necesitar una faja. De hecho, para hacer 3 repeticiones se podría entrenar se podría realizar sin faja. Yo he entrenado sin faja a 3 repeticiones. En la vida he Ahora, entrenado con una faja. yo he entrenado una vez y era por esto, porque eran cargas muy altas y era también cuando yo era pequeño, estábamos en natación, entonces entrenamos una vez para probarla también con faja, pero fue una vez. Y en la vida después hemos entrenado. Yo es que lo veo absurdo, lo veo bonito, ¿no? Lo veo lo veo trending topic, ¿no? Como en Twitter. No sirve para nada realmente, no sirve para nada si tu objetivo es entrenar y mantenerte en forma. Y recordar eso, que al final la cintura, o sea, si queremos marcar abdomen, al final eso es dieta, lógicamente, a través, ¿no?, de tener un suelo pélvico en buenas condiciones, sí que puede hacerte, bueno, a nivel visual, no sé, si tenemos esta barriguita que se nos sale, pues podemos reducirlo un poco, pero que una faja ni ningún ejercicio en concreto va a reducirte la cintura, que eso es algo Claro. que me canso de repetir y de ver estos días, sobre todo títulos, ¿no?, que te llevas a todo el público. Trabaja tus abdominales y ten mi abdomen. O sea, eso es decir, que me cansa mucho, ¿no? Lo que lo publiqué el otro día, que es como, sabes, ¿no?, los mensajes con los que tu público se va a enganchar, ¿no? Y ves gente ahí haciendo abdominales sin parar y frustrándose de que no De les sale hecho, fuera. de hecho, fíjate que yo creo que subí un único entrenamiento y fue al principio de la cuarentena. Y dices, bueno, pues yo soy entrenador y yo no necesito que enseñar qué es lo que estoy entrenando, pero porque lo que yo voy a entrenar no va a ser lo que tú vas a entrenar ni lo que va a entrenar Pepito de los Palotes, ¿sabes? Obviamente en cuarentena y en casa vamos a entrenar sota, caballo y rey porque es lo que nos queda. Pero yo no voy a recomendar un ejercicio si yo en principio no conozco a esta persona. Obviamente, para eso hablamos un día por Skype, me cuentas qué es lo que necesitas, me cuentas cuál es tus objetivos y a partir de ahí pues te genero un programa específico para ti. Eso es lo que prima, ¿no? En cierto sentido. A partir de ahí, pues yo no voy a publicar una rutina de ejercicio para todo el mundo, primero porque es que no lo sé. Y si la publico va a ser tan general que la va a poder hacer cualquiera, pero ¿con qué objetivo? ¿Con simplemente mantenerse en forma? Vale, perfecto. Totalmente de acuerdo. Aquí comentan, cuanto más crónico es un problema, hay que realizar una buena valoración individual y trabajar de forma multidisciplinar para corregir los factores. Totalmente, al final, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, mi proyecto y el de Jorge pues van un poco por el mismo, ¿no?, con la misma idea de que uno no puede controlar de todo y para nosotros pues es mejor ser muy bueno en una cosa, ¿no?, y contar con todo un equipo que apoya a la persona y siempre individualizar desde todas partes. Exacto. Bueno, si tenéis alguna pregunta más, a ver por aquí. Bueno, creo que me ha gustado mucho. Mira, nos quedan 2 minutitos de directo. Pero bueno, la verdad, aquí. Ahora que lo mencionas, desde que me pautas el entrenamiento y mi nutrición, sin trabajar apenas los abdominales, noto el cambio. Claro, que esto lo comentaba el otro día, que yo, por ejemplo, dije, ¿cuántos días hago abdominales? Yo no los entreno nunca. O sea, en ballet hacemos algo, pero... Mira, yo lo máximo que he hecho de abdominales en los últimos meses, creo que ha podido ser una plancha oblicua, pero porque me gusta, porque es un ejercicio a mí concreto que me gusta realizar, porque trabajas varias zonas de estabilización y es interesante para mí, pero porque lo entreno yo. Y de hecho a algunos clientes pues se lo meto y les acaba gustando por eso, porque es una sensación también de que como quema, ¿no? Como que quema. Pero realmente de abdominales yo en la mayor parte de las sesiones no meto. Y si meto es uno y es más de estabilidad central. Por ejemplo, el dead bug o meto el bird dog o meto algunos de estos que sí que son de estabilidad central pero que engloban a todo el cuerpo. Claro, y que ya de hecho lo puedes trabajar en todos los momentos, en una sentadilla, en un peso muerto. O sea, yo siempre estoy trabajando, ¿no?, el core. Bueno, nos quedan 45 segundos. Vale. Dime. Sí. Bueno, es que hay una pregunta. agradecer la oportunidad de que hayas venido, que ha sido súper interesante y que espero tener otro directo prontito. Añade. Cuando quieras. No, contestar rápido a esta chica. Trabajar la activación del suelo pélvico a la vez con algún ejercicio se puede. Por supuesto, de hecho, se empieza activando correctamente y sabiendo cómo se activa a nivel de conciencia corporal y a partir de ahí vas escalonando y vas poniendo cositas cada vez más complicadas. Eso es. Perfecto. Pues muchas gracias, Jorge. Seguimos en contacto. Nos vemos el viernes. Cuando quieras. Y un abrazo enorme. Gracias a todos. Un abrazo.